Empecemos a hablar de señales de potencia y para lo cual nos apoyamos por la serie de Fourier. Ya no hablamos de la transformada de Fourier, sino que hablamos de las series de Fourier, que lo que hacen es descomponer la señal en una familia de funciones ortogonales. Lo que utilizamos es los senos y cosenos, a partir de que la señal tiene un cierto periodo t, con lo cual tiene una cierta frecuencia fundamental f0, y lo que vamos a descomponer es en múltiples fasores de f0, 2f0, 3f0, 4f0 y valores negativos también, porque si Fourier manejó hasta ahora frecuencias negativas, también lo maneja para su serie de Fourier también. Por eso tenemos la manera de calcular los coeficientes, las amplitudes de cada una de esas de esos fasores, está planteado ahí, que son las amplitudes que se le corresponden a cada componente en F0, 2F0, 3F0, en función de ¿qué? Del tipo de señal. Por eso el cálculo del fasor está afectado por esa WT que está ahí, por E a la menos JN omega 0 por T. Y algunas características de este fasor es que va a ser un valor complejo. Qué novedad, si la transformada de Fourier es un complejo. Los fasores de la serie de Fourier también van a ser complejos, pero al ser una señal real, sigue siendo válido lo mismo que dijimos antes. Acá los fasores de valores positivos se corresponden con los complejos conjugados de los valores negativos. Esto es por la naturaleza de la señal que estamos analizando, que es WDT, en este caso una señal real. Si además de ser real es par, entonces los fasores no tienen componente imaginaria. Si la señal además de ser real es impar, los fasores no tienen componente real. Y si desarrollamos el teorema de Parseval a partir de las expresiones de serie de Fourier, encontramos de que los fasores, los módulos fasores al cuadrado, lo que nos va a dar es toda la potencia de la señal. Por ende, la sumatoria de todos esos fasores nos va a permitir calcular la potencia de la señal que estamos estudiando. La serie de Fourier la podemos descomponer también en su forma de cuadratura, lo que vimos recién en la forma exponencial. Entonces desarrollamos esta señal que queremos evaluar en el tiempo como una sumatoria de cosenos y senos de frecuencia f0 y múltiples de f0, y lo mismo para el seno. Lo que siguen siendo es familia de funciones ortogonales, con lo cual eso es lo que nos habilita a hacer el cálculo. La manera de calcular los coeficientes es la misma, aplicando las integrales y trabajando sobre un periodo de la señal. En el caso de la expresión rectangular, el coeficiente imaginario para frecuencia 0 no existe. Sí existe el componente real para frecuencia 0 y se corresponde con el valor de componente de continua de la señal. Y después tenemos el desarrollo. Y podemos pasar de una a la otra, de la expresión polar o la expresión rectangular, por medio de las funciones de conversión. Interesante es que yo puedo reconstruir, para empezar tengo para ver en el espectro la señal esta periódica que estamos ensayando. Para verla en el espectro la voy a ver como una sucesión de sinks ubicadas en F0, 2F0, 3F0, obviamente y hacia las frecuencias negativas también. Esto lo que nos está diciendo es que tenemos en el espectro de frecuencias de una señal periódica
un espectro de líneas. O sea, las señales periódicas, cuando yo las veo en el espectro, yo voy a ver un espectro de líneas. Las señales que no son periódicas, lo que voy a ver en el espectro es un espectro continuo. ¿Está bien? Que si es una señal pasabanda, va a estar contenida en una determinada porción del espectro. Pero si son señales periódicas, lo que voy a ver es un espectro de línea. Generalmente, a los efectos de hacer ensayo, nosotros vamos a trabajar con fuentes que son de tipo señales senoidales o cosenoidales. ¿Por qué? Porque nos permiten fácilmente identificar después en el analizador de espectro las líneas, porque son señales de origen periódico. ¿Está bien? Entonces nos permiten hacer análisis. Lo mismo verla, o visualizarlas en el tiempo. Si yo pongo como mecanismo de estudio una señal que no es periódica, a ver, vamos a analizar cómo es la señal de AM. Con mi voz hablando en el osciloscopio no voy a entender nada, me va a costar mucho verlo. Y en el espectro también. En cambio, si yo utilizo como fuente, como mensaje, un tono, una señal periódica, me es más fácil hacer el análisis y la comprensión de qué es lo que está pasando o el dispositivo bajo análisis, qué es lo que está haciendo. Entonces, por eso es que es útil. Más allá de que, como dije al principio, esto, una señal periódica, como la definen los matemáticos, es una adquisición matemática, no nos sirve. El análisis matemático ese nos sirve para interpretar. Importante acá es si yo identifico en el espectro señales con un espectro de líneas, seguro es una señal periódica. Si la señal tiene componente en F0, significa que esa señal tiene el componente de continuo. Son cosas que podemos ir identificando de la señal. Interesante, acá esto lo puse para acordarme, es que muchas veces, sobre todo lo usa mucho Carson y me parece genial, interpretar esto que yo acabo de decir recién, esos ensayos que yo hago con un tono, ese tono en realidad yo lo puedo corresponder con un fasor, ¿verdad? O sea, yo una senoide la puedo pensar como un vector que está rotando en función de dos ejes y que maneja un cierto ángulo, donde esos dos ejes van a ser su parte real y su parte imaginaria. Y bueno, ahí lo representé. Lo que vamos a ver es que a medida que ese fasor va girando, en este caso va girando en este sentido, ¿está bien? Su proyección en realidad sobre cualquiera de los ejes, pero digamos, plateé el eje real, nos va a permitir ir describiendo esa señal, ¿está bien? Ir reconociendo esa señal. La frecuencia de la señal va a tener que estar relacionada con la velocidad de giro de ese fasor. Esto nos va a ser muy útil y seguramente lo vamos a emplear ahora mismo. Otra cosa interesante es si yo descompongo una señal periódica por serie de Fourier, puedo hacer el proceso inverso también. Obtener a partir de los componentes, los fasores de una señal, o sea, la serie de Fourier, reconstruir la señal. En este caso, planteamos una señal periódica, pero que tiene esta forma, son una onda rectangular de periodo T0, de ciclo de actividad 50%, o sea, tiene un valor A entre 0 y T0 sobre 2, y lo que resta hasta T0 vale 0. Yo puedo calcular la serie de Fourier, dado que es una función periódica, obtengo los coeficientes, veo que los coeficientes pares nos dan 0, es una característica de una señal que tiene el 50% de actividad, que nos da que el coeficiente C sub 0 nos vale A sobre 2,
o casualidad se corresponde con la componente de continua de esta señal, y los coeficientes impares se corresponden con menos JA, que es la amplitud de la señal en el tiempo, sobre NPi. Así yo podría recomponer la señal WDT haciendo que la sumatoria de todas las senoides, estos fasores como el que yo dibujé en el papel, cada uno con su frecuencia, cada uno con su amplitud, todos arrancan con las mismas fases porque son todos, C sub n es solo componente solo tiene componente imaginaria, y recomponer a WDT. Y puedo hacerlo a partir de, como me es fácil calcular los coeficientes, lo vimos acá, yo puedo decir, bueno, a ver, yo puedo representar esta señal sumando todos los fasores. Sumar todos los fasores me va a llevar un rato porque acá dice que sumar todos los fasores desde el menos infinito a más infinito. O sea, sumar un fasor que está girando a F0, la frecuencia 1 sobre T0, la fundamental de la señal, pero después tener en cuenta el fasor que gira a 2F0, 3F0, 4F0, 5F0 y así, y nos pasaríamos todo el tiempo de la cuarentena sumando fasores. Tampoco es tan importante, ¿por qué? Porque a medida que voy subiendo en n, como n está en el denominador del cálculo del fasor, que es la amplitud de nuestra senoide, la frecuencia que estamos trabajando, que estamos calculando, a medida que el n vaya subiendo, el impacto de esto va a ir bajando. Si yo tomase solamente un solo fasor, el primero, el de la fundamental, ¿qué señal obtendría la salida? Si yo me quedase solamente con C sub 0 y C sub 1, ¿qué señal? Estamos tratando de representar esta señal que está acá, tomando su serie de Fourier, que la calculo mediante esta operación. Y de todos los fasores que hay, tomo solamente C sub 0 y C sub 1. ¿Qué creen que sale? El valor de la continua de señal sale por C sub 0, pero estoy tomando C sub 1 también. Y veamos. A ver, yo lo que hice fue meter en Octave este cálculo y le digo, dame solamente el primer componente. Ahí está. ¿Está bien? Se ve el valor 0, se ubica en el valor 0 de WDT, está a la derecha, casi abajo, el gráfico está yendo desde menos 0,2 hasta 1,4 en el eje de ordenadas, y se ve esa senoidal, como bien dice Diego, que tiene superpuesta una continua, por eso tiene que está ese valor elevado. Arranca en 0,5, que es el valor, para t igual 0, tiene valor 0,5. Creo que esto permitía... ver el valor. No, este no era. A ver, un segundito. No, acá. No.
arranca para t igual 0, digo, arranca con un valor de w de t igual 0,5 y es una senoide con la continua sumada, producto de tomar los coeficientes C sub 0 y C sub 1. Esto para nada se parece a nuestro ejemplo que está acá. ¿Por qué? Porque ¿cómo logro representar esta onda cuadrada periódica? ¿Qué necesitaría poner? ¿Más fasores? ¿Cuántos más fasores necesitaría? Infinitos. Para lograrlo necesitaría infinitos. Bueno, esto ya nos plantea algo interesante. Entonces, si yo necesito infinitos valores, y vamos a decirle al muchacho este, a este gráfico, gracias, y vamos a volver a esto que está acá, le voy a decir, bueno, ahora calculalo con 101 fasores. Le llevo un tiempito, obtengo algo que sí se parece bastante a una cuadrada. ¿Está bien? ¿Eso es por qué? Porque necesito meterle unos cuantos fasores para que lo pueda parecer realmente una cuadrada. Pero está bien. ¿Eso qué otro dato me está dando, me está diciendo? ¿Qué pasa con el ancho de banda de esta señal? ¿Tiene el mismo ancho de banda que la que planteé antes? Cuando yo planteé esta. Es mucho mayor, exactamente. Esto nos plantea un problema muy serio a la hora de los servicios digitales, que suelen representarse con cosas cuadradas. Con decir, bueno, el 1 es más 1 y el 0 es 0, o el 1 es 5 volt y el 0 es 0. Entonces, está todo muy lindo, pero ¿sabes qué? El ancho de banda es impresionante, con lo cual esto nos genera un problema a la hora de hacer las transmisiones de este tipo de señales. Lo vamos a vivir y experimentar muy fuertemente cuando veamos señales digitales, pero acá, por medio de serie de Fourier, nos muestra claramente esta situación. También lo que dije antes, señales que tienen transiciones violentas, como esto que estamos planteando acá, van a tener componentes de frecuencia alta. ¿Que son estrictamente necesarias? No, porque o sea, yo me puedo conformar con mucho menos componentes. Yo podría decir, a ver, en vez de tomar entre 1 y 101, hay varias. Tomo 9 componentes. Y bueno, tengo algo que es muy parecido. Entonces el receptor se puede contentar con tener esta señal. ¿Está bien? Y llegó a una situación de compromiso, que es mucho lo que tenemos que hacer nosotros los ingenieros. Siempre vivimos con situaciones de compromiso. Desde que nos casamos, que estamos en situaciones de compromiso. O sea, siempre tenemos que manejar. Y acá es una de las cosas, decir, bueno, yo manejo una cuadrada. No, una cuadrada total no la voy a poder manejar. ¿Por qué? Porque tengo infinitas componentes y el medio, el ancho de banda que me dan para transmitir, no me va a permitir. Si es una fibra óptica, no tenés problema, dale, porque todo el espectro dentro de la fibra óptica es tuyo, entonces sí, no hay problema. Pero cuando vamos a otro tipo de escenarios, este tipo de situaciones, de tener que achicarnos en el ancho de banda de la señal modulada, nos va a generar este tipo de aproximación que tenemos que hacer y realmente no nos queda otra que aceptarlo. ¿Se entendió más o menos? Gracias, Pedro. Bien, gracias ahí por el feedback. Ahí voy a limpiar un poquito esto que me quedó bastante sucio. Vamos a avanzar un cachitín más. Volvamos a la presentación. Vamos por acá. Y lo último, para el día de hoy, y este cachito que nos queda,
vamos a jugar con otra cosa. Lo interesante es que nosotros también podemos calcular la potencia de la señal por medio de ¿qué? De hacer la sumatoria de los módulos, de los cuadrados de los módulos de los fasores. Esa es otra forma, es aplicar la misma integral que hicimos antes, pero nada más que ahora es discreta porque es una señal periódica. Es lo mismo que teníamos puesto por acá atrás. Esta misma expresión ahora va a aparecer de densidad espectral de potencia, pero no tomada como como algo infinitesimal, sino tomado como algo discreto. Aparece acá como sumatoria. Ya va a aparecer, ahí está. Nos permite calcular la potencia de esa señal a partir de ¿qué? De sus fasores. ¿Okay? Con esto cumplo con el objetivo de la clase de hoy. Tomémonos 5 minutos para si tienen alguna pregunta, algo que quieran que por ahí les haya quedado en el tintero o que quieran preguntar. Y después les presento GNU Radio enganchado con esto de los fasores y este gráfico que yo hice por acá. Donde dibujé un fasor ahí intentando girar en sentido contrario a las agujas del reloj y que tiene su proyección sobre el eje real y su proyección sobre el eje imaginario. ¿Ok?